espera, suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver, ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Mi amado Señor. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde, noche más bien. Recuérdame, porfa, ahí lo que tienes que desconectar. Gracias a Dios. Hermanos, en esta hora estamos ya aquí dispuestos a compartir la palabra de nuestro Dios y queremos, con la ayuda del Señor, traer el tema de esta semana que que le hemos titulado Los Calificados. Y francamente para mí es un tema muy, muy interesante porque, hermanos, tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se vaya a hablar en este tiempo, hermanos, tiene que ver con la preparación de la iglesia, tiene que ver con lo escatológico, tiene que ver con el fin de los tiempos, porque ya estamos viviendo en el fin de los tiempos, por si no se ha dado cuenta, ¿verdad? Estamos pues viendo acontecimientos bíblicos que nos están invadiendo, ¿verdad? Que están llegando a nuestro planeta. Entonces es importante que nosotros estemos preparados. Quiero invitarle a hacer una oración. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Hoy, Señor, te pido con todo mi corazón que me des la unción que necesito, Señor, para llegar al espíritu de cada hermano y cada hermana. Que esta palabra no se quede en el oído, no se quede, Señor, en el cerebro, no se quede en la mente, no se quede en el alma, sino que vaya hasta el espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, yo te ruego que me des, Señor, una unción quíntuple para que esta palabra sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, por favor, envía un espíritu de sabiduría y de revelación sobre la vida de cada uno de tus hijos, pero sobre la vida mía también, Señor, para que yo pueda compartir esta palabra. Muchas gracias. Amén.
Bien, amados hermanos, vamos a entrar y vamos a hacer una pequeña, ¿cómo le llamamos? Un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo. El domingo vimos una especie de ¿cómo se le llama? De línea de tiempo, hermanos, y aquí estábamos hablando que los eventos, de manera general, hermanos, que se están acercando a la tierra, son estos eventos bíblicos. Hay algunos otros que vamos a estar mencionando más en otros temas, pero por ahora yo quiero decirles que se acerca la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. No voy a profundizar ahí, no vamos a hablar mucho de ello, pero la pretribulación son 5 meses que van a venir sobre la tierra, hermanos, de pretribulación, en el que el águila que vuela, hermanos, con la cola herida y sangrante, dice, ay del morador de la tierra, ¿sí? Y menciona 3 ayes, nada más dije 2, pero son 3, de manera que está hablando de la tribulación, de la pretribulación, tribulación y gran tribulación. Entonces, en ese tiempo, lo que estamos esperando nosotros es la parusía. En la parusía, hermanos, es pues la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, el arpazo. Entonces, ahí vemos una flecha, ¿verdad? El Señor va a venir solamente hasta las nubes y la iglesia va a esperarlo o se va a reunir con Él en los aires. Entonces, allí se va a dar, hermanos, en este arrebatamiento, en este evento que se llama parusía, se va a dar una episinagoge. Episinagoge, hermanos, es nuestra reunión en torno a Cristo, con una expectativa, y toda la iglesia estará ahí. Toda la iglesia estará en esa episinagoge. Estarán todos los que han recibido a Cristo en su corazón, estarán ahí en la episinagoge, en esa reunión en torno a Cristo. Pero también allí, hermanos, se va a dar el bimá de Cristo, o el bemá de Cristo, o el bema, hermanos, que no es más que el tribunal de Cristo, es el juicio en el tribunal de Cristo, pero este juicio es solamente para la iglesia, porque la iglesia, como dijo Abraham, ¿verdad? Dios es justo, que no va a juzgar a los impíos o a los pecadores juntamente con los justos. Por eso pues hay hermanos, 3 tribunales. El tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, donde con la ayuda del Espíritu Santo nos juzgamos a nosotros mismos, nos examinamos delante del Señor, y el Señor confía en nuestra honestidad, hermanos, y ahí en la Santa Cena nosotros nos examinamos y participamos. Pero viene luego, hermanos, este tribunal, que es el tribunal del Hijo, el tribunal de Cristo, en donde va a ser juzgada la iglesia, pero la iglesia en general, todo lo que sea, todo lo que huela y sepa a Cristo. De manera pues que ahí en ese tribunal de Cristo van a haber 2 tipos de calificación. Póngale atención porque el tema es los calificados. Y esa calificación, hermanos, son los aprobados. O sea, los aprobados son aquellos que dieron la talla, que dieron, hermanos, las medidas espirituales, los que dieron la estatura, los que maduraron, ¿verdad? Esos van a ser aprobados y también van a ser galardonados. Van a ser galardonados primeramente, hermanos, con el arrebatamiento o la entrada a las bodas del Cordero. Porque la entrada a las bodas del Cordero, hermanos, que de alguna manera tiene que ver con el arrebatamiento, es un galardón.
ese no es, hermanos, por gracia. Es un galardón. Somos salvos por gracia. ¿Ok? Entonces resulta pues que también allí van a haber otros que van a ser calificados, pero van a ser calificados reprobados. Y esos reprobados son los inmaduros, los que no avanzaron, y vamos a irlo hablando en el tema de esta noche, hermanos, que son personas que van a ser avergonzadas. Eso lo dice la Biblia, que van a ser alejados, avergonzados. Eso va a ser terrible, hermanos, y va a ser una verdadera tragedia. Entonces, los que sean aprobados serán arrebatados, hermanos, al trono del Padre, al trono de Dios. Van a ir a las bodas del Cordero, van a tener acceso a las bodas del Cordero. Y los aprobados, los maduros, entonces, hermanos, estarán con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, vestiduras de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Esos son los que van a estar en las bodas del Cordero. Entonces, hasta aquí estoy dando una breve enseñanza acerca de esto para que entremos a lo siguiente. Todos compareceremos ante el Señor para ser calificados. Se ha dicho que solamente, hermanos, se van a ir los que estén preparados a presentarse delante del Señor, pero no es posible eso. Porque por lo menos hay 2 textos en la Biblia que mencionan que todos compareceremos ante el Señor, y unos serán aprobados y otros serán reprobados. Unos habrán dado en la talla, habrán llegado a la madurez, hijos maduros, hermanos, y otros serán inmaduros, de manera que van a ser reprobados. Entonces vamos a ver estos textos para que usted no se me sienta mal, ¿verdad? En lo que vamos a hablar o lo que estoy diciendo. Tal vez usted diga, esa es una herejía, porque nosotros nos dejamos llevar por aparentes revelaciones que han habido, hermanos. Hace muchos años salió un disco donde un hermano decía que solamente los que están bien van a ser llevados al tribunal de Cristo y van a ser, pero no, hermanos, toda la iglesia va a ser llevada. Mire, Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esa palabra juzgar es condenar, ¿sí? Y dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? En este verso, hermanos, se nos está exhortando a que no juzguemos, pero de manera pues que no condenemos, que no emitamos un juicio de condenación en el que le digamos a alguien, esa persona se va a ir al infierno, ese es del diablo, es un hijo de Satanás. Eso no debemos hacerlo, porque eso no nos corresponde a nosotros. Claro que debemos juzgar con justo juicio. Ese es otro presupuesto, ese es otro 20 pesos, dice mi pastor, ¿verdad? Pero no debemos juzgarlo y tampoco debemos menospreciarlo. Esa palabra menospreciar, hermanos, en el original o en el griego, dice que es la palabra que se puede traducir también como reprobar. Entonces, ¿por qué condenas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué repruebas a tu hermano si no te corresponde? Esa no es el área tuya. Tú no eres Dios, tú no eres Cristo. Entonces, ¿qué dice más este verso? Porque todos, miren cómo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Allí entre paréntesis dice, todos compareceremos, entre paréntesis dice, es decir, que todos estaremos junto al Señor, todos nos presentaremos ante el Señor, querramos o no querramos, tengamos tiempo o no tengamos tiempo, nos levantemos temprano o no nos levantemos temprano, estemos bañados o no estemos bañados. Así que, hermanita y hermanito,
es tiempo de que empecemos a prepararnos al Señor, en el Señor, porque todos vamos a estar delante del Señor presentes. Ahí estarán todos los cristianos, todos los hijos de Dios, maduros e inmaduros estarán ahí. Nadie podrá posponer esa reunión, ¿verdad? Como lo hace con su pastor, o como lo hace con la iglesia. Hoy no voy a la iglesia. Pastor, hoy no voy a tener estudio porque hoy estoy ocupado. Hay cosas más importantes que Dios, hay cosas más importantes que la palabra. No. Aquí, hermana y hermano que me escuchan, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quieras o no? ¿Te guste o no? Entonces, cuando dice compareceremos, está diciendo que nos vamos a presentar ante la corte de justicia de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que un día le dijimos: te voy a servir, te voy a amar, aquí estoy, Señor, te amo, te entrego mi vida. Entonces, todos, por eso la puse con mayúscula y con letras verdes, todos. Dígalo conmigo, todos. Casi, ¿cómo se llama esa? La caricatura. Y luego otro texto que encontramos acá, 2 Corintios 5:10, dice: porque es necesario, y esto, hermano, dice obligatorio, es obligatorio y también es conveniente para los que ya están aprobados. Dice: porque es necesario que todos nosotros, aquí ya le añade nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Exacto, usted, su esposo, sus hijos, usted y yo, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que nos decimos hijos de Dios y que creemos en Él, todos nosotros compareceremos. Dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y la palabra comparecer es que el Señor nos va a conocer tal y como somos y va a poner en evidencia las obras que hemos hecho en esta vida. No importa si la hemos hecho a escondidas. Ahí, hermanos, aparecerán todas aquellas cosas buenas o malas que hayamos hecho en vida y que algunas no hemos pedido perdón o no hemos reconocido nuestras faltas. Ahí se va a poner en evidencia. Esa palabra comparecer significa que seremos conocidos tal y como Dios nos conoce, no como la gente nos conoce, ¿verdad? Alguien puede ser que hable muy bien de usted, pero ¿y qué tal y hace cosas escondidas que nadie conoce, pero Dios sí lo ve? Porque nosotros estamos en Big Brother, hermano. Las cámaras están por donde quiera, las cámaras del cielo. Todo lo ve el Señor. Y ese día que comparezcamos, Él va a poner en evidencia todo aquello que negaste, todo aquello que en algún momento se te preguntó, se te dijo, ¿verdad? Y dijiste, no. Entonces, ese día se va a poner en evidencia ante el tribunal de Cristo. Wow. Entonces, es necesario que nosotros ahora, en el tribunal del Espíritu Santo, hermanos, en la cena del Señor nos examinemos y nosotros le pidamos perdón al Señor por aquellas cosas que hemos cometido. Tal vez hasta nos hemos olvidado, como dijo el salmista David: líbrame de los pecados que me son ocultos, que por el momento no estoy consciente de ellos. Entonces, hermanos, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice el propósito: para que cada uno, mire, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Es decir, que cada quien va a obtener, va a ser compensado, va a tener una retribución de acuerdo a cómo se haya comportado. ¿Sí? Por eso dice, cada uno reciba, y la palabra recibir es que van a obtener
vamos a recuperar cosas que nosotros tal vez, hermanos, hayamos perdido en esta tierra, pero el Señor nos va a recompensar ahí, nos va a compensar según lo que hayamos hecho. Pero mire cómo dice, mientras estaba en el cuerpo. Es decir, que nuestro espíritu y nuestra alma ahí estarán, pero con un cuerpo glorificado. Pero dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. O sea, esas cosas buenas que refiere aquí son cosas buenas porque nuestra naturaleza era buena. Porque el árbol bueno da fruto bueno. O sea, la naturaleza del árbol era buena. Si usted es alguien que ha sido cambiado por el Señor y está dando fruto bueno, su naturaleza es buena y lo que produce es bueno, es útil, tiene cualidades morales que a Dios le agradan, cualidades espirituales, y ha conquistado su alma. Todo eso que haga en su cuerpo, si es bueno, va a ser recompensado. Pero dice, sea bueno o sea malo, es decir, que sea algo indigno. Y usted sabe que la palabra indigno tiene una relación con Belial. Si es Belial, es Satanás, el diablo. Si es algo maligno, si alguien hizo algo sin valor, si alguien hizo algo depravado, si alguien hizo algún daño, si alguien hizo algo negativo, porque su carácter es malo. Recuerde que el árbol malo da fruto malo. Entonces, pero dice, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo o estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces todos. Eso es tremendo, ¿no? Ahora, el consejo que yo traigo, hermanos, esta noche, de parte del Señor, para usted, es porque el Señor quiere que usted salga bien calificado, que usted salga aprobado. Yo no vengo a juzgarle, a condenarle, no vengo a reprobarle, porque usted está a tiempo. Mire, ahora estamos en mayo. Bueno, a nosotros los profesores, ahora que tuvimos un taller, nos decían, analicen, vean quiénes son los niños que han avanzado y que han logrado los objetivos, pero también vean cuáles son los niños que están en peligro de reprobar. ¿Cómo se le llaman? De no ser aprobado. Bueno, entonces, que están, hermanos, en riesgo, en situación de riesgo. Entonces yo quiero decirle, tal vez usted está buscando al Señor, gloria a Dios, y está obedeciendo al Señor, amén, está preparándose. Pero si usted está en riesgo de ser reprobado, está a tiempo. Oiga lo que le digo y cuándo se lo digo. 24 de mayo de 2021, si está en riesgo de que sea reprobado al presentarse ante el tribunal de Cristo, este es el momento para ponernos a cuenta. No venimos a juzgarle, a condenarle, a enjuiciarle, porque no es nuestro trabajo. El trabajo mío como pastor es predicarle la palabra y enseñársela, si la quiere, hermano. Si no la quiere, pues, ¿qué le hago? Ahora, dice la Biblia acá, hermanos, 2 de Timoteo 2:15, el consejo, mire, procura con diligencia, es decir, intenta conseguir con esfuerzo, pronto, intenta conseguir con esfuerzo, hacer lo mejor posible. Procura con diligencia, eso significa, haz lo posible. Porque hay mucha gente que no está procurándolo, hermano. No, a mí hasta que el pastor me visite, dicen unos ahí que de verdad me da tristeza, porque me decía una hermana que antes los pastores visitaban, antes los pastores iban casa por casa. Hermano, este tiempo
a un botoncito nada más para conectarse, no se conecta. Pero usted va a ver a su casa, están frente a la televisión viendo novelas, películas y otras cosas. Pero, hermanos, procura, intenta conseguir, haz un esfuerzo, pero hazlo pronto, haz lo mejor posible. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios. Y esa palabra presentarse a Dios, hermanos, es comparecer. Es mostrarse delante del Señor. Así que antes de que venga ese tiempo en que tengamos que presentarnos delante del Señor todos, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado desde ahora, desde ahorita. El consejo es que empieces a buscar agradarle al Señor. Empieza a tratar de ser aceptable delante del Señor, a ser un auténtico hijo de Dios. ¿Sabe? Esa palabra aprobado dice que es aquilatado. Y yo se la voy a leer acá, hermano. Permítame. Aquilatado dice que es determinar o juzgar con cuidado y minuciosidad el valor, la importancia o la trascendencia de una cosa, o en este caso de una persona. Dios es el que determina, es el que juzga con cuidado y es minucioso en examinarnos, ¿sí? Y ver el valor, la importancia y la trascendencia que le damos a su palabra y a la vida cristiana. Si usted no está valorando la vida cristiana, si usted no valora la palabra, si usted no valora asistir a la casa del Señor, hermana, hermanito, escúchame, el Señor en este momento estaría reprobado. Entonces procura ser aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Recuerde que, hermanos, el que sea reprobado va a ser alejado avergonzado. Entonces procura con diligencia, con prontitud, con esfuerzo. Hermano, la vida cristiana no se hace con la mano en la cintura. Se esfuerza uno. Perdón, mi hermano, pero yo tengo una palabra aquí, mire, caramba. No puede ser posible, si el culto es a las 10 de la mañana, usted no se puede levantar a las 7 para estar temprano en el culto. Yo estoy seguro que eso no lo hace con su niña o su niño cuando le dicen a las 8 tiene que estar en la escuela. Pero para el Señor lo deja lo último. Entonces, hermano, procura esforzarte. Haz lo mejor posible. Presentarte a Dios aprobado. Que seas aceptado, que seas auténticamente un cristiano. Que Dios, hermano, te examine minuciosamente y pueda decir, este es mi hijo, esta es mi hija. Y que no hay nada de lo que te puedas avergonzar. ¿Está bravo el pastor? No, hermano, pero ya tuvo, bueno, hay que hablar la realidad, hay que hablar claro. Y al que no le guste, mi hermanito, lo siento mucho. Pero yo voy a seguir predicando la palabra del Señor. Y voy a seguir hablando sin ofender, pero hablar la verdad, la realidad. ¿Qué acciones previas debo hacer para comparecer ante el Señor? Antes de ir, hermanos, al juicio o al tribunal de Cristo, ¿qué acciones previas debo yo hacer? Comenzamos. Porque aquí comienza el mensaje, hermano. Ya llevo no sé cuántos minutos, pero dice, permanecer en Cristo nos califica como aprobados. Yo no le vengo a decir que yo quiero que usted sea reprobado. Usted tiene que ser aprobado. Porque el buen maestro, hermano, cuando empiezan las clases dice, todos ustedes tienen 10, todos. Pero nada más que cuiden ese 10. Cuídenlo.
Y entonces el niño deja de hacer la tarea, deja de asistir, no hace tal cosa, y entonces empieza a perder puntos. Pero usted, hermano, para empezar, para que pueda calificarse y Dios le califique como aprobado, debe permanecer en Cristo. Debe permanecer en Cristo. Mire, 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos. Esa palabra hijitos es la palabra tecnión. Y tecnión significa infantes, inmaduros. Le está hablando a una congregación de niños. Porque todavía están en el proceso de desarrollo. Y dice, y ahora hijitos, permaneced en él. Y esa palabra permanecer es perseverar, vivir, mantenerse en Cristo. ¿Sí? Si alguien quiere desarrollarse, quiere crecer, quiere madurar, debe permanecer en Cristo. Para que cuando se manifieste, cuando el Señor se muestre, tengamos confianza. Para que no estemos con miedo. Cristo viene y yo no estoy preparado. No. Sino que permanezcamos en Cristo para que cuando se manifieste el Señor, estemos seguros de que vamos a ser aprobados, de que no vamos a ser reprobados. Hermanos, para que en su venida, dice este verso, 1 de Juan 2:28, para que en su venida, esa palabra venida que está con azul, es parusía, es la venida secreta. Es el arrebatamiento de la iglesia. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sí se alcanza a leer allá? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. Para no alejarnos de él avergonzados. Debemos permanecer en Cristo para ser aprobados. De lo contrario, vamos a ser reprobados y seremos avergonzados. Hermanos, ser reprobado es una desgracia, hermano. Yo se lo digo a las mamás cuando le empiezo a hacer cuentas en el pizarrón y le digo, usted gasta diario 20 pesos para darle al niño que gasta en la escuela. Aparte de eso, usted hace comida y aparte de eso hace bebida y le trae a la hora del recreo. Usted se está gastando casi 40 pesos diarios, quizás más. Aparte los otros gastos que hay que dar para pintar la escuela, que hay que dar para tantas cosas, la cuota, hermano, y miren un montón de cosas que tiene que comprar uniforme, tiene que comprar zapatos, tiene que comprarle ropa al niño, tiene que, hermano, comprar shampoo para bañarlo diario, jabón y tantas cosas, mi hermano. Y entonces le hago la cuenta, señora, usted está gastando mucho dinero semanalmente, súmelo por los 10 meses de clase. Y es un billete. Y que al final de cuentas el niño no hizo la tarea, el niño no asistió, el niño no se comportó bien, el niño hizo cosas que no debía haber hecho. Y resulta que ya para el tiempo en que se van a dar las calificaciones finales, el niño, dice el maestro, que está reprobado. Y la señora se enoja, grita, si no le pega al maestro porque no puede o no debe, pero le culpa al maestro. Mucha gente, hermano, en el tribunal de Cristo le va a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tal o cual cosa. Y el Señor le dirá, apartados de mí, nunca os conocí, aléjenlos. Y se van a alejar avergonzados. Entonces, mis hermanos, pero reprobar es una tragedia. ¿Cuántos años lleva de cristiano? No sé, bueno, yo me alejé, aunque se haya alejado. Usted va a estar en el tribunal de Cristo. Usted va a estar, aunque se haya alejado, aunque ya no está en la iglesia, usted va a estar en el tribunal de Cristo. Oiga lo que le estoy diciendo.
Para mí el Señor no me puede obligar. Hermano, es obligatorio. Tremendo eso, hermano. Y va a ser una tragedia que después de haber creído en el Señor 30 años, 20 años, 50 años o no sé cuántos años, usted sea reprobado. Pero qué bendición, qué maravilla, qué glorioso si somos aprobados. Y el Señor nos dice: venid benditos de mi Padre, entrar al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso sería y es o será maravilloso, ¿no? Entonces prepárate. De veras, te lo digo en serio, te lo digo con todo mi corazón, te lo digo sinceramente. Yo no quiero que te pierdas, pero tampoco te puedo obligar. Usted sabe que el evangelio se expone, no se impone. Entonces mucha gente dice: pues el pastor no me puede decir nada. Ok, sí te puedo decir y lo estoy haciendo, pero ya depende de ti. Entonces, mis hermanos, ¿cómo permanecer en Cristo? ¿En qué aspectos debo permanecer en Cristo? Porque si permanecer en Cristo me va a ayudar a ser aprobado y no voy a ser avergonzado, no voy a ser reprobado, entonces yo tengo que investigar en la Biblia cómo le hago para permanecer en Cristo. Comenzamos acá. Primero que nada, recibiendo el Espíritu. San Juan 1:32, bueno, usted debió haber recibido a Cristo ya en su corazón. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, olvidemos un poco de la fiesta del Pentecostés. El Espíritu Santo, porque la fiesta del Pentecostés es fiesta de los judíos, no es fiesta nuestra, pero fue, hermanos, el día que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la iglesia, hermanos, fue investida de poder desde lo alto. Ahí fue capacitada con poder de Dios para ser testigos. Uno para morir al yo y otro para dar testimonio de Cristo al mundo entero, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene para capacitar, para guiar, para enseñar, para redarguir, para convencer. Queremos permanecer en Cristo, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo venga así como vino al Señor Jesucristo y descienda a nosotros y permanezca sobre nosotros, en nosotros y nosotros. Hermanos, es necesario, es indispensable, no se puede prescindir de ello. Es más, como cristiano, ni como hijo de Dios, ni como predicador, podemos prescindir de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pídalo, búsquelo, para que permanezcamos. El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a permanecer en el Señor. Entonces pídale al Señor: ay, hermano, es que a mí me da pena. Pídale el Espíritu de Dios. Pídale: bautízame, Señor, con Espíritu Santo. Yo quiero, no solo por hablar en lengua, quiero la llenura del Espíritu Santo. Bueno, no podemos enviar a nadie al ministerio si no está lleno del Espíritu Santo. El Señor le dijo a los discípulos: hermanos, yo no entiendo cómo una iglesia o un instituto o un seminario puede enviar a alguien a pastorear o a predicar, hermanos, sin la llenura del Espíritu Santo. Porque el Señor le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén, no vayan a predicar hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Bueno, permanecer en Cristo necesitamos recibir el Espíritu. Tenemos que invertir en alimento permanente.
Permítame decirle, hermano, cuando nosotros nos alimentamos o comemos, si comemos sanamente, gloria a Dios, ¿verdad? Nuestro organismo, todo va a funcionar bien. Ahora, si comemos lo que sea, hermano, de todas maneras nuestro organismo va a desecharlo y se va a ir a la letrina. El organismo hace eso. Pero hay un asunto, hermanos, que hay un alimento que el Señor nos da que no se desecha, que no se desecha. Juan 6:27 dice: trabajad no por el alimento que perece. Fíjense cómo dice trabajar. Y ese trabajar, hermanos, significa dedicación. Dedícate. Eso es lo que dice, hermanos, esa palabra que se usa ahí para trabajar en el original, en el griego, hermanos, se traduce también como dedicar. Dedícate. Pon dedicación. No por el alimento que perece, porque hay gente que se dedica mucho al trabajo y se olvida de la palabra. Se olvida del alimento que verdaderamente, hermanos, permanece y que nos lleva a la vida eterna. Trabajar, dice. Y esa palabra trabajar también se puede traducir como invertir. Invierte. Invierte tu tiempo. Trabaja. Dedícate. Invierte. No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Se da cuenta? Mucha gente está actuando como el cangrejo, al revés. Se dedica más a trabajar para ganar el sustento diario porque dice, es que tengo que comer, si no trabajo no como. Y trabaja todos los días y luego ni dinero tiene, hermano. Porque trabaja para un alimento que perece. Pero dice, trabaja por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, o sea, Jesucristo, porque a este es a quien el Padre Dios le ha marcado con su sello. Eso dice la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, el alimento que permanece para vida eterna es la palabra del Señor. Es Cristo mismo, la palabra de Dios. ¿Quieres permanecer? Aliméntate. Bueno, hay mucha gente raquítica espiritualmente. Hay gente que perdón, hermanos, pero que se dice cristiano, no llega a la iglesia, no se conecta, no escucha la palabra, no se alimenta espiritualmente. No permanece. No se mantiene. No persevera, no vive en Cristo, vive en la carne. Hermano, tenemos que invertir en el alimento que permanece. Tenemos que dedicarnos a buscar el alimento que permanece. ¿Cuántas veces ustedes, hermano, mire, dice, es que hay un 15 años, hermano, es que hay una boda, hay una fiesta y no voy a ir al culto porque van a dar comida, porque ni a bailar llega, hermano, porque usted es cristiano, pero va por la comida, en lugar de venirse al culto por la comida o por el alimento que verdaderamente permanece, hermano, y que permanece para vida eterna. No voy a ir al culto porque tengo que trabajar. Bueno, si usted tiene ahora sí un jefe, pues ni modo, ¿verdad? Pero si usted es su jefe, hermano, por favor, entiéndalo de una vez. Usted necesita invertir en lo que verdaderamente es permanente. Lo espiritual es permanente. Lo celestial es permanente. Lo terrenal, hermanos, lo material es pasajero. Mire, aquí dice un error. Tenemos que comer la cena del Señor. Si queremos permanecer en Cristo, debemos participar de la cena del Señor. No sé, ¿verdad?, en su iglesia si practican la Santa Cena. Pero la Santa Cena es para la iglesia.
Y dice San Juan 6:56, el que come mi carne, es decir, el que come el pan, el que come el cuerpo de Cristo, el que muere al yo. Porque ahí, hermanos, cuando comemos la carne, cuando comemos el pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo y estamos nosotros identificándonos con la muerte de Cristo. Y nosotros debemos morir al yo. No solamente ser crucificados juntamente con Cristo, porque esa sería sería parcial. Hay gente crucificada con Cristo, pero que no ha muerto. Se sigue doliendo y se sigue lamentando y sigue llorando por cosas que ya pasaron, hermano. Pero dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. O sea que hay que morir. Hay que morir. Entonces el que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, bebe el vino, recibe la vida, la plenitud del gozo de Cristo, vida abundante. Hermanos, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice, en mí permanece. En mí permanece. El que come mi carne y el que bebe mi sangre, en mí permanece. Necesitamos permanecer nosotros en Cristo, pero también que Cristo permanezca en nosotros. Esto, hermanos, es necesario. No es lo mismo que yo permanezca en Cristo, que Cristo permanezca en mí. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Para no ser avergonzado en el tribunal de Cristo. Permaneciendo en su palabra. San Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. A todos los que han creído en Cristo, todos los que creen en Cristo, todos los que reciben a Cristo en su corazón, deben permanecer en la palabra. Deben permanecer en la doctrina. Deben perseverar en el discipulado. Porque los que permanecen en la palabra del Señor, esos son verdaderos discípulos. No estamos hablando de cristianos, estamos hablando de discípulos. Cristianos, hermanos, hay mucha gente. Hay católicos, hay adventistas, hay... el cristianismo o la cristiandad, hermanos, envuelve muchas religiones, incluso idolátricas. Pero el discipulado, el Señor no dijo, yo vine a ser cristiano. Él vino a ser discípulos. Y nos mandó no a ser gente cristiana, sino a ser discípulos. Entonces, para permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en la palabra y debemos permanecer en el discipulado. Anótenlo, hermano. Anótenlo. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Lo comentaba precisamente con una hermana porque me decía, hay unas personas que dicen que ya no visitan, que ya no ven, ya no vienen a ver a la gente. Les digo, esas personas que hablan eso, y yo vine a darles el estudio a su casa. Y estuve llegando 2 y 3 semanas. Y a la 4ª semana, no venga pastor, es que no voy a poder recibir el estudio. Pero y los otros tampoco quieren. Exactamente lo que hoy están hablando. ¿Está bravo, pastor? A lo mejor, hermano. Pero es que necesitamos permanecer en la palabra. Y tenemos a veces que responderle a la gente, hermano, de acuerdo a su necedad. Porque se le llevó la palabra hasta su casa. El que no permanece en la palabra, el que no permanece en el discipulado, hermano, no va a permanecer en Cristo.
Debemos permanecer en su amor. Aquí tengo que cambiar entonces mi actitud. San Juan 15:10. Sí, porque mire, es que hay gente que cree que cuando se le habla la verdad o se le habla serio, hermano, el pastor no tiene amor. No, hermano, yo le amo. Y de veras, por eso le estoy hablando así. San Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que tenemos que permanecer en su amor. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si mis mandamientos permanecen en mí, en mi amor. Entonces usted tiene que guardar los mandamientos. Yo tengo que guardar los mandamientos. Si lo amamos. Y vamos a guardar y vamos a permanecer en su amor. Y no vamos a ser avergonzados cuando lleguemos a su presencia, al tribunal de Cristo. Voy a ir rápido, hermano, porque me faltan muchos. Tal vez mañana lo voy a tener que continuar. Debe permanecer el amor fraterno. Hebreos 13:1, hermanos, lo voy a leer en dos versiones, la Biblia Reina Valera y la Palabra de Dios para Todos. Miren, la Reina Valera 60 dice: permanezca el amor fraternal. Permanezca. Alguien quiere permanecer en Cristo, debe permanecer amando a sus hermanos. La Palabra de Dios para Todos, hermanos, aquí dice: ustedes son hermanos en Cristo. No quizás, hermanos, acá biológicamente, pero son hermanos de sangre, porque la sangre de Cristo nos une. Así que sigan tratándose unos a otros con amor. El amor, hermanos. Si alguien permanece en el amor fraterno, permanece en Cristo. No puede usted odiar. No puede usted cargar resentimientos y amarguras. No puede andar hablando mal de otros hermanos o hablando mal de la gente. Tenemos que permanecer en el amor. Y está mal escrito allá, dice permanezca. Permanezca en el amor. Les digo que voy rápido, perdón. Tres cosas permanecen, dice 1 Corintios 13:3. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la fe, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, la esperanza, y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Pero debemos permanecer en esas tres cosas, hermanos. Esas tres cosas deben permanecer en nosotros. Decía un coro: esas tres cosas son amor y santidad. Esa no era, ¿eh? Pero esta de la confianza en Dios, la fe, uno, debe permanecer en nosotros. No debemos dejar de confiar en Dios, jamás. Debemos mantener la seguridad de que Él cumple sus promesas, esperanza y el amor. Así que, hermanos, veamos qué más nos dice. ¿Queremos ser aprobados cuando estemos en la presencia del Señor? ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Dando fruto. Pero dando fruto permanentemente. Hay personas que dicen: no, yo ya trabajé. Viera cómo hacía yo talento para la iglesia. Viera cómo hacía yo tantas cosas para la iglesia. Ya no, yo ya pasó mi tiempo. No, hermano. El fruto es permanentemente. Dice la Biblia que aún en la vejez fructificarán. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué tremendo eso. Y esto aquí cobra mucha importancia, porque, hermano, no es que el pastor anda buscando gente. Perdón, hermano, yo no ando buscando a nadie. El Señor ya te eligió. Tú decides si lo obedeces. ¿Sí? No somos nosotros los que elegimos al Señor. No es que nosotros encontramos al Señor. Él nos encontró a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Y dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
sea que, hermano, somos llamados para llevar fruto. Somos llamados para dar fruto, para fructificar. Y dice, y vuestro fruto permanezca. Entonces es un fruto permanentemente. Hay que dar fruto siempre, siempre, siempre. Sean joven, maduro, anciano, mujer, sea lo que es niño, debe dar fruto permanentemente. Y mire que hay una promesa para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces dar fruto, hermano, tiene uno de los beneficios es que si nosotros damos fruto permanentemente, hermanos, todo lo que le pidamos al Padre nos lo va a dar. Ah, eso está precioso. Continúo. Tenemos que permanecer en Cristo para producir. San Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces hay que permanecer en Cristo para dar fruto, para producir. Nadie puede llevar fruto si no permanece en la vid verdadera que es Cristo. Entonces, hermano, ¿quiere usted que en el tribunal de Cristo sea aprobado? Que el Señor le diga, ven buen siervo y fiel. Usted tiene que permanecer en Cristo y producir fruto. Mire, este texto la verdad me zamarrió, quizá porque estaban siendo zamarreados ellos también. Pero en cierta ocasión iba el apóstol Pablo, hermanos, en una embarcación con mucha gente, y entonces vino una gran tormenta, hermano, y se empezó a zarandear la barca, y algunos empezaron, hermanos, a tirar las cosas que habían pesadas, hermanos, pero también algunos se querían salir de la barca. Y entonces en Hechos 27:31 dice, pónganle atención a esto, pero Pablo, hasta me voy a parar, hermano. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, es decir, si no permanecen en la barca, a ver, en otra palabra, si no permanecen en la iglesia, si no permanecen bajo esta cobertura apostólica, si no permanecen en la congregación, si estos no permanecen en la barca, vosotros no podéis salvaros. ¿Cómo ve, hermano? Mucho como pastor puedo amar a un hermano o una hermana. Y créanme que los amo y los he amado. Y he puesto mi interés a veces hasta en apoyarlo aún más allá de las fuerzas económicas que tengamos. Pero yo no puedo salvarlos si no permanecen en la barca. Si no permanecen en la barca, hermano, nosotros no podemos salvarlos. Porque es lo que pasó pues con Noé. El Señor le dijo, hazte un arca, calafatéala, ponle secciones y todo, y metió animales, y metió a su familia, y hermanos, y la gente no quiso entrar en el arca, no entraron al arca, y Noé no pudo salvarlos, no pudo salvarlos. 120 años predicando, hermanos, y solo su familia se convirtió. Y eso que fueron salvos, hermanos, por la justicia de Noé. Porque dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Pero entre la familia de Noé habían unos que no estaban ni convertidos. Eso está tremendo. Eso es otro tema. Permanecer en la gracia del Evangelio, hermano.
Mire, oiga bien, hay mucha gente que vive todavía en el legalismo, en la ley, bajo la ley. Y no solamente adventista, hermano. Hay gente que siendo cristiano sigue siendo legalista. Vive bajo la ley. Pero ¿sabe qué dice? 2 Corintios 3:11. Porque si lo que perece tuvo gloria, y ahí se refiere a la ley. La ley pereció. La ley, hermano, fue perecedera. Fue pasajera. Fue por mientras. Es más, la ley, hermano, en la ley se hablaba de Cristo. Era sombra de Cristo. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, la ley, mucho más glorioso será lo que permanece, el evangelio, la gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos porque hay buenas noticias. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros para darnos vida. No somos salvos porque ayunamos mucho. No somos salvos porque hacemos vigilias toda la noche. No somos salvos porque hacemos buenas obras. Somos salvos por la fe. Por gracia, por gracia, por gracia somos salvos. Hay gente, hermanos, que mire, se la pasa señalándole los pecados a todos, los errores. Yo no llego a esa iglesia porque ahí se ponen pantalón, se pintan, porque hacen esto, porque hacen aquello. Viven bajo una religión legalista. Algo que pereció. Pero la gracia, hermanos, permanece. El evangelio es eterno, es permanente. Entonces hay que permanecer en la gracia del evangelio. No se vaya a una iglesia donde le dicen tiene que guardar los 10 mandamientos, tiene que circuncidarse, tiene que ponerse una kipa en la cabeza porque los judíos es el pueblo de Dios. Y hermano, hay muchas cosas que se les enseñan legalismo. Vamos a pasar a lo siguiente, ya vamos llegando. Si queremos permanecer en Cristo para no ser avergonzados, hermanos, cuando Cristo venga y estemos ante el tribunal, debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, debe comportarse, debe vivir como Cristo. Tremendo, ¿verdad? ¿Quieres permanecer en Cristo? Anda como Él anduvo. Camina como Él caminó. Compórtate como Él vivió. Él es nuestro modelo a seguir. De manera que cuando lleguemos ante el trono y Él nos diga, bueno, procuraste vivir como yo viví. Procuraste comportarte a la manera como yo me comporté y vivir de la manera como yo te enseñé. Entonces, no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser reprobados. Mire, dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí menciona el mundo. Los versos anteriores, 15 y 16, hablan que el mundo, hermanos, es nuestro enemigo. Incluso Santiago 4:4 dice que adúlteros y adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El mundo pasa. El sistema pagano, mundano va a pasar. Y sus deseos también. Por eso no hay que aferrarse, hay que hacer la voluntad de Dios. Porque dice, pero el que hace la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo, hermano. Mucha gente y muchas iglesias, hermanos, y ministros están haciendo las cosas que el mundo enseña. Van detrás de la corriente del mundo, sus deseos. Pero hermanos, nosotros no somos, no debemos ir con la corriente del mundo, debemos ser como los salmones, ir en contra de la corriente. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿Usted quiere permanecer? Porque los que permanezcan en Cristo, esos van a ser aprobados. Tenemos que permanecer en la doctrina oída. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces hay que permanecer, hermanos, en la doctrina oída. Hay cosas que se enseñan que, hermano, mucha gente las rechaza porque como la ignoran. Como nunca habían escuchado esa enseñanza, no se van al original, no se van a investigar, hermanos. Hoy que tenemos ya la tecnología tan avanzada y tenemos, hermanos, a nuestro alcance material, ¿verdad? Por ejemplo, ya tenemos el diccionario Strong, ya tenemos algunas aplicaciones como el eSword, hermanos, donde podemos investigar a profundidad qué significa una palabra. Investiguemos la doctrina, hermano, la doctrina de Cristo. Permanezcamos en lo que hemos oído, en lo que se nos ha enseñado. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no oímos? Hay gente que no está oyendo la doctrina. Hay gente que no se está conectando. Hay gente que ya no quiere venir al culto. Hay gente que se ha alejado de la doctrina, de la enseñanza, del discipulado. Hermano, lo siento mucho, pues. Pero yo estoy hablando de permanecer para que seamos aprobados. Lo contrario será, hermanos, ser reprobados y avergonzados. Mire, debemos confesar a Jesús. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Debemos permanecer en Cristo. Recuerde lo que dice la Biblia: permanecer en él, para que en aquel día de su parucía, de su venida, no seamos alejados, avergonzados. Tenemos que confesarlo. ¿Qué es confesar? Publicar, hablar de Cristo, dar testimonio de Cristo, testificar de Cristo. Hable de Cristo. ¿Cuál es el peligro de no permanecer, hermano? Mire, no sé si aparece aquí, si lo puse, no. Mire, pues, nada más voy a mencionar uno. Mañana, si Dios lo permite, voy a mencionar el otro porque me quedó allá entonces en la computadora. Peligro de no permanecer. Mire, en San Juan 15:5, el verso que está antes de este, dice que una parte de la semilla que el sembrador salió a sembrar cayó en el camino, junto al camino. Pero dice que vino el maligno, vino el diablo, vino Satanás y robó esa semilla para que no creyeran. Pero San Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece. No es no es ese texto, perdón, hermano. Ahí hubo un error mío, un horror. San Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Mire el peligro de no permanecer. Y ser echado fuera como pámpano es ser alejado. Va a ser cortado. Como el que corta una rama que no permanece, que está desgajada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Pámpano es rama. Y se secará. Una rama que se aleja, que es cortada del árbol, se seca, hermano. Por eso es que yo le digo: no se aleje, hermano, por favor. No deje de asistir a la iglesia. No deje de estar posponiendo el discipulado. No deje de buscar de Dios. Por favor. Se va a secar, mi hermano. Y no necesariamente, pues, físicamente. Se va a secar espiritualmente.
ser echado fuera como pámpano y se va a secar, y dice que luego lo recogen, y eso es lo que va a pasar, hermano. ¡Pum! Van a ser recogidos. Va a haber un paso y vamos a ser llevados al tribunal de Cristo, y ahí unos van a ser aprobados y otros serán reprobados, y los reprobados van a ser echados en el fuego y arderán. Y ese fuego, hermano, no necesariamente es el infierno. Dice la Biblia, hermanos, que eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero dice la Biblia que, hermanos, Juan le preguntó el ángel a Juan: ¿y quiénes son estos que están vestidos de blanco y que tienen palmas en las manos? Y dice: no sé, tú lo sabrás, Señor. Le dice: bueno, todos estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Son estos que los que son reprobados van a ser lanzados, van a ser echados fuera, a las tinieblas de afuera, a la tribulación y a la gran tribulación, para que limpien sus vestiduras y terminen el proceso de purificación, porque no lo quisieron hacer en el tiempo correcto, en este tiempo que se está predicando, hermano. Este es un tiempo de gracia, porque mire, hay tres posturas. Hay quienes dicen que la iglesia se va antes de la tribulación, otros a la mitad de la gran tribulación, de la tribulación, a la mitad de los 7 años pues de la última semana de Daniel, y otros que dicen que se va después de la gran tribulación. Y los tres tienen razón, hermano, porque una parte de la iglesia va a ser arrebatada, la novia, la primicia, los enamorados del Señor, antes de la tribulación, antes de la pretribulación. Y a mitad de la tribulación, otros que van a lavar sus vestiduras en la tribulación. Hermanos, pero yo prefiero irme antes. Yo prefiero estar entre los que se van primero, hermano, no entre los que van a pasar en la gran tribulación. Hermano, yo le invito a que nos acerquemos al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, yo he compartido esta palabra, y yo sé que esta palabra, Señor, en parte es fuerte, pero necesaria. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas la obra en mis hermanos y hermanas, en la iglesia, en tu pueblo, en tus hijos. Ministranos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, por favor. Te lo suplicamos, Señor. Pon todo, Dios mío, lo necesario para que podamos ser procesados y ser, Dios mío, llevados hacia la madurez en el nombre de Jesús. Que podamos desarrollarnos, que podamos crecer. Oh, Señor, yo no quiero que haya ese clamor. ¿Qué haremos por nuestra hermana si es pedida en casamiento? Porque todavía no ha desarrollado sus pechos, todavía no es madura. Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra llegue al espíritu, Señor. Y despiertes, Dios mío, hambre y sed de ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bueno, amados hermanos, les esperamos, si Dios lo permite, para el día de mañana. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Hermanos, se me pierde acá está. A las 8 de la noche, yo dije 8 de la mañana, es que como estoy acá, a las 8 de la noche, hermanos, vamos a estar compartiendo la segunda parte de este tema, así que yo le invito para que, hermanos, no se lo pierda, por favor. Junte a su familia, invite a alguien a ver la predicación. Y preocupémonos, hermanos, por prepararnos. Yo quiero que usted sea calificado bien y sea aprobado. Y yo quiero sentirme orgulloso por usted.
cuando el Señor diga, ven bien, buen siervo, y le dé el pase, hermanos, a las moradas eternas. Y yo diga, aleluya, yo fui parte de esa preparación de mi hermano.